Hello, te saluda Ivana Valadez, licenciada en canto, y como siempre te daré unos súper consejos para cantar mejor de lo que ya cantas. Esta vez te hablaré de algo de lo que casi nadie habla en los tutoriales de canto de YouTube. No sé por qué. Yo considero este tema fundamental para hacer la diferencia entre una interpretación regular a una interpretación excelente. Y me refiero al fraseo musical para cantantes. ¿Pero qué es eso? Ponte a pensar, ¿qué es una frase? Una frase es un conjunto de palabras que tienen sentido. En música es exactamente lo mismo, un conjunto de notas. ¿No es cierto? Y en el canto esas notas tienen palabras. Y qué mejor que hacerlo así de fraseadito como cuando platicas con alguien. El problema es que al cantar esas notas tienen ritmo y no nos permiten decir nuestro discurso de manera natural. Por ejemplo, si voy a cantar la canción solamente una vez, muy probablemente lo dirías con una manera silábica de cantar. Solamente una vez. Amén la vida. Si te fijas, estoy cantando bien, pero como que le falta algo para que suene mejor. Se escucha como sin seguimiento, por eso tienes que poner atención a lo que estás diciendo en la melodía que estás cantando. Solamente una vez. Amén la vida. Y para lograrlo haremos 3 sencillos pasos. Pero antes debemos conocer estos términos musicales. Articulación musical. Se refiere a la manera de transitar entre nota y nota. Por ejemplo, con legato. Legato se refiere a ligar tus notas musicales. Por ejemplo, si estás cantando una canción, vas a ligar tus sílabas y tus ritmos. Si yo me presento con mi nombre y lo quiero decir de manera ligada y con ritmo, sería más o menos así. Hola, me llamo Ivana. Tu nombre podría ser, no sé. Hola, me llamo Juan. Hola, me llamo Berenice, etcétera, ¿no? Es muy ligado. Acento musical. Se refiere a darle más volumen a alguna de las notas que estás cantando. Misma frase. Hola, me llamo Ivana. Hola, me llamo Ivana. Si te fijas, acentué, así como se acentúa prosódicamente el texto. Hola, me llamo Ivana. La música también tiene acentos. Staccato. Se refiere a que la nota la vamos a cortar. Vamos a hacerla más chiquita y va a sonar como si la acentuáramos. Hola, me llamo Ivana. Cada sílaba se sentía como pequeños golpecitos. Pero eso no significa que tengas que cortar tu fraseo. Puedes cantar con staccatos siguiendo la línea musical. Ahora sí, sigue estos 3 pasos para cantar con fraseo. Paso 1. Di la primera frase de tu canción como si se la dijeras a alguien de la manera más clara y con la intención que quieras comunicar. Por ejemplo, solamente vamos a decir el texto de solamente una vez como si lo dijeras de una manera bien teatral. Solamente una vez. Amén la vida. Solamente una vez y nada más. Que no te dé vergüenza, esto es parte de. Paso número 2. Ahora es lo mismo, pero con el ritmo de la frase. Te recomiendo cantar sobre las vocales, va a ser mucho más fácil, vas a ver. Vamos a hablar con ritmo y con intención. Solamente una vez y nada más. Así se siente, bien raro. Pero te va a ayudar, vas a ver. Paso 3. Canta esa misma frase con esa fluidez, sentido comunicativo y ligado en el ritmo. Por ejemplo, solamente una vez. Amén la vida. Solamente una vez y nada más. Hasta aquí, muy seguramente ya sonaste mejor. Haz eso en cada frase musical de tus canciones. Pero espera, todavía no te vayas. No se acaba aquí. Te voy a dar unos consejos para frasear todavía mejor. Canta con legato. Te ayudará a sentir tus frases más ligadas. Para eso, piensa que estás cantando como si fueran hashtags. ¿Qué pasa con los hashtags? No tienen espacios entre sí. Vas a omitir todos los espacios, ¿sí? Hola, me llamo Ivana. Hashtag hola, me llamo Ivana. Hola, me llamo Ivana. Hola, me llamo Ivana. Si tienes pausas de expresión, acentos o staccatos, no respires en medio de tus frases. Mejor imagínate tu frase como un todo. Por ejemplo, en la canción de Quizás, Quizás hay unas pequeñas pausas. Quizás, quizás,
quizás. En vez de respirar así como lo hice, quizás, 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 vamos a pensar como que continúa y no respiro. Quizás, quizás, quizás. Suena mejor, ¿no? Muchas personas usan sus manos para darle dirección a su canto, así que si eres más kinestésico te recomiendo mover tus manos de manera continua mientras cantas tus frases. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Si te fijas, los directores de orquesta, los directores corales usan este movimiento para indicar fraseo y este movimiento para indicar marcato, etc. Así velo imaginando, como si fueras tu propio director. Maneja un buen control de tu respiración, que no te sobre ni te falte aire. Por ejemplo, si tengo una frase muy larga como en la canción Contigo en la Distancia, sus frases son muy largas y yo necesito anticipar lo que necesito de aire. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Así, canta sobre las vocales. Te voy a dejar por acá este video explicando a más detalle cuáles son las ventajas de cantar sobre las vocales para que tu canto sea todavía mejor. ¡Sigue cantando!